Hola, vamos a hacer ejercicios del taller que correspondía para hoy. El primer ejercicio dice, se sabe que P implica no Q o no R implica S. Con este dato y sin usar tablas de verdad, determinar el valor de esta proposición que aparece ahora ahí, ¿cierto? Entonces, dice que eso es falso, ¿cierto? Nos está diciendo que esta expresión de acá es falsa. Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar, ¿sí? Entonces, vamos a escribir P implica no Q, en paréntesis, o R implica S, ¿sí? Entonces, vamos a analizar esto de acá. Ya bueno, me dice que todo esto es falso, ¿cierto? Todo esto tiene un valor de verdad de falsedad. Bueno, como es un O, me está diciendo que este O es falso. Si el O es falso, ¿cuándo el O es falso? El O es falso cuando ambos son falsos, ¿cierto? Si tengo un verdadero en el O, sería verdadero. La única opción que tenemos es que ambas sean falsas. Y si ambas son falsas, analicemos cada una por separado, ¿ya? P implica no Q falso. La única forma de que P implique, o sea, de que la implicancia sea falsa es que el primero sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿cierto? Verdadero implica falso. Por lo tanto, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que P va a tener un valor de verdad de verdadero y que Q, porque el Q negado es falso, entonces el Q va a tener que ser también verdadero. ¿Ya? Ahora analicemos lo de acá. Nuevamente, para que esto sea falso, verdadero debe implicar falso, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener que R va a ser falso, porque no R es verdadero, y S es falso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todos los valores de verdad que necesitamos, los cuatro. Entonces ahora vamos a la proposición. La proposición nos dice R y no Q. ¿Ya? Entonces R es falsa, ¿cierto? Falso o no Q. Q es verdadero y me dice que Q es verdadero, por lo tanto me dice no Q sería falso. Y Q, Q es verdadero, cierro paréntesis de corchete, implica, abro los demás paréntesis, Q. Q es verdadero o no R. No R falso, o sea, R falso, perdón, no R va a ser verdadero. Y, ¿cierto? Nos falta acá, y S. ¿Y qué es lo que es S? S es falso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la proposición con los valores de verdad. Ya lo tenemos que analizar, ¿cierto? Verdadero, perdón, falso o falso. Eso es falso, nos quedaría falso y verdadero, ¿cierto? Implica. Y acá que nos queda, verdadero o verdadero, verdadero y falso, ¿cierto? Entonces en ambos nos queda que, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya estamos bien. Eh, ya, entonces lo que tenemos acá es que falso y verdadero, el y, ¿no es cierto? Nos dice que esto va a ser falso, implica verdadero y falso, nuevamente falso. Por lo tanto, esto es una tautología. ¿Ya? Ahí está.
el ejercicio. Ya, igual les aprovecho de avisar que ya les subí la pauta, está en la parte de los materiales, la pauta de la nivelación, por si la quieren ver. Hoy día se las iba a entregar, así que para que la vean si es que quieren. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio del taller, ¿ya? Que dice así: a través de una tabla de verdad, determine si la siguiente proposición es una tautología, contradicción o contingencia. Entonces, lo que tenemos que hacer de, para resolver esto es hacer una tabla de verdad. Entonces, si nos piden hacer una tabla de verdad, debemos primero pensar en cuántas proposiciones tenemos, ¿cierto? ¿Cuántas proposiciones tenemos? Tenemos P, tenemos Q y tenemos R, o sea, tenemos tres. Por lo tanto, vamos a tener que hacer P, Q y R, ¿cierto? Vamos, después las estiro para abajo, porque van a ser 8, ¿cierto? 2 elevado a 3, porque son tres proposiciones, 8. Ya, me piden no P, sí, me piden no P, me piden no Q, pero no R no. Así que tengo que negar P y también voy a tener que negar el Q, ¿cierto? Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Vamos a construir la tabla de la parte de arriba primero, y después lo hacemos para abajo, ¿ya? Vamos a dejar P implica no Q. Después vamos a hacer no P o Q. Después P implica Q y no P o Q y R, ¿cierto? Y después esto le vamos a llamar A para no escribir tanto. Este va a ser A. Entonces después hacemos A implica no P. ¿Ya? Entonces así nos quedaría en la tablita, ¿verdad? Vamos a ir estirando para abajo porque lo que vamos a tener son 8, ¿cierto? Entonces vamos a tener verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. ¿Ya? Entonces estiramos para abajo y hacemos una tablita. Ya, ahí nos queda. Ya, entonces hicimos mitad y mitad, verdaderos y falsos. Ahora vamos a la mitad de la mitad. Dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, ¿sí? Luego, intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. No P va a ser falso, 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 falso. Y verdadero, 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 verdadero. No Q va a ser falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. P implica no Q. P implica no Q, entonces va a ser falso, falso y verdadero, 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 verdadero y verdadero. Después tenemos no P o Q. No P o Q va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esta fila con esta fila y el R, ¿cierto? Entonces como son puros i, cuando tenga un falso ya es falso, ¿cierto? La única forma que esto sea verdadero va a ser cuando los dos sean verdaderos. A ver, ¿y dónde tengo que? Acá, ¿cierto? Aquí tenemos que va a ser verdadero,
¿cierto? Como son puros y tienen que ser los tres, ¿cierto? Y acá tengo el R verdadero, S y S también verdadero. Y de ahí en todos por lo menos tengo falso, y acá en la R tengo falso, falso. Así que todo lo demás sería falso. ¿Ya? Y luego, entonces lo que tenemos que hacer es esto que le llamamos A, implica no P. Ah, no P, acá. No P. ¿Ya? Entonces, cuando esto va a ser falso, cuando verdadero implique falso, ¿cierto? Va, no P. Verdadero, no, acá va a ser verdadero igual, y verdadero. O sea, esto va a ser una tautología, porque no hay ningún A que sea verdadero que lleve a un no P falso. Por lo tanto, nos queda una tautología. ¿Ya? Vamos al siguiente. Lo voy a dejar ahí para que vayan a tomar una foto al ejercicio completo. ¿Ya? Bueno, cualquier duda de todas maneras la podemos conversar el lunes. Ya el lunes les voy a entregar eh, los controles y podemos aclarar alguna duda al comienzo de la clase si es que queda del taller. ¿Ya? Lo bueno del video es que lo pueden ver varias veces. Vamos con la siguiente. De un problema verbal. ¿Sí? Dice así. Si la proposición Luis juega, ya que Rolando duerme y Annette estudia falsa, señala la valoración de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Primero hay que plantear esta proposición que está entre las comillas con letras. Pues digamos que L va a ser Luis juega, R, Rolando duerme y J, Janet estudia. ¿Sí? Entonces, Luis juega, L. Rolando duerme, R. Janet estudia, J. ¿Ya? Esto es falso. Entonces, ¿cómo podemos plantearlo? Esto está escrito como al revés, si se dan cuenta, porque dice Luis juega, ya que. ¿Qué es ya que? Rolando duerme, conectivo, ¿cierto? Y Janet estudia. O sea, sabemos que aquí hay un I, entonces estamos juntando el R, ¿cierto? El R, la proposición R, que era Rolando duerme y Janet estudia. Pero Luis juega ya que. Entonces, está escrito, como les decía, está escrito al revés. Porque también lo podemos leer de esta manera. Rolando duerme y Janet estudia, entonces Luis juega. Y ahí sí tiene más sentido para lo que estamos acostumbrados a trabajar, ¿cierto? Entonces, si lo leemos en el otro orden, cada vez que tenemos el ya que, ¿cierto? Es una condición, ya que. Entonces, se lee al revés y ahí queda más claro. Rolando duerme y Janet estudia, o si Rolando duerme y Janet estudia, entonces Luis juega. Eso es falso. Entonces Luis juega. ¿Qué dice acá? Dice que esto es falso. ¿Ya? ¿Cuándo esto va a ser falso? Tenemos una sola opción, ¿cierto? Que esto sea verdadero y que esto sea falso. O sea, ya sabemos que él es falso. ¿Cuándo va a ser verdadero el I? El I va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. O sea, entonces ya tengo claro que R es verdadero, J verdadero y L falso. Entonces, estamos listas para comenzar a determinar estas proposiciones. Entonces, ahora volvemos a hacer el ejercicio. Si Luis juega, Rolando duerme. Ya acá está más claro, ¿cierto? Si L, entonces R, ¿cierto? Entonces, lo anotamos. Si L, entonces R. ¿Cuál es el valor de verdad de esto? A ver, dijimos que L era falso y R es verdadero. ¿Qué pasa cuando falso implica verdadero? Esto es verdadero, ¿ya? Entonces colocan respuesta
la proposición, ya, la proposición es verdadera. ¿Ya? Y así con todas. Janet estudia y Rolando no duerme. Janet, Janet, ahí está. Janet estudia, ya, o sea, J, y Rolando no duerme, o sea, no R, ¿cierto? Entonces sería J y no R. ¿Cuál es el valor de verdadero? ¿Ya? ¿Qué es lo que era J? J era verdadero y R era verdadero, ¿cierto? Entonces no R es falso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que verdadero y falso, y esto va a ser falso. Ya lo mismo, la respuesta, la proposición es falsa. Ya, siguiente, Janet no estudia o Luis no juega. Se están negando ambas, ¿cierto? Porque J era Janet estudia, ¿sí? Y Luis juega. Luis no juega. Entonces tenemos con el conectivo lógico O, ¿cierto? Entonces tenemos J negado o L negado. ¿Cuál es el valor de verdad? Entonces habíamos dicho que la J era verdad, o sea, en este caso va a ser falso, o y L era falso, así que ahora va a ser verdadera. Verdadero, perdón, falso o verdadero va a ser verdadera. Lo mismo, entonces respuesta, ya, la proposición, bla, bla, bla. Ya, Rolando duerme. Rolando duerme cuando Luis juega o Janet estudia, ¿sí? Rolando duerme cuando Luis juega o estudia. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Luis, lo mismo que pasaba al inicio. Luis juega o Janet estudia, ¿sí? Aquí tenemos un paréntesis, ¿sí? Y cuando Rolando duerme, ¿cierto? Entonces tendríamos que leerlo de la siguiente forma. Luis juega o Janet estudia cuando Rolando duerme. Si Luis juega o Janet estudia, entonces Rolando duerme. También lo podemos leer así. Entonces vamos a tener L o J implica R. ¿Ya? Y ya sabemos los valores, ¿cierto? L es falso, J verdadero, implica R. Y R era verdadero, ¿cierto? A ver, déjeme revisar si era así. L falso, J verdadero y R verdadero. ¿Ya? Entonces, nos queda falso o verdadero, ¿sí? Como es uno, es verdadero. Verdadero implica verdadero, entonces nos queda un valor de verdad de verdadero. Entonces ustedes colocan respuesta, la proposición es verdadera. ¿Ya? Y ahí tendríamos el ejercicio completo. ¿Sí? Entonces tenemos el primero, ahí, el segundo, ahí, ¿sí? El tercero, ahí, ahí completo. Y el cuarto se los dejo a ustedes para que lo hagan ustedes solitos. ¿Ya? Esto era lo que íbamos a hacer hoy día viernes en clase. ¿Ya? Espero que estén bien. Bueno, como les dije, cualquier duda la aclaramos en la clase el día lunes. Que estén bien.